Ahí teníamos imágenes más temprano el día de hoy en Venezuela y el presidente de ese país, Nicolás Maduro, que lideró la mañana de este miércoles 22 de enero el despliegue del ejercicio militar Escudo Bolivariano 2025, un ejercicio que pone en práctica las operaciones que van a garantizar la defensa militar y el orden de este país latinoamericano, Venezuela. Seguramente el funcionamiento de los servicios básicos y la seguridad de las instalaciones estratégicas es uno de los objetivos importantes, respaldar la seguridad en todo el territorio nacional. Según el ministro de Defensa de este país, Vladimir Padrino López, se lleva a cabo con un nivel superlativo en lo estratégico, en lo operacional y en lo táctico. También explicó que a través de todo este ejercicio se va a optimizar en sus distintas fases la interoperabilidad entre pueblo organizado, unidades militares y órganos de seguridad ciudadana. Es parte de los objetivos de este ejercicio que empieza el día de hoy. Pero antes debo recordarle, a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre este tema. Algunos de ustedes ya seguramente han participado respondiendo a la encuesta que hemos hecho al respecto con el código QR que compartimos a continuación para que con el dispositivo móvil usted pueda participar de esta pregunta. Venezuela realiza ejercicios militares Escudo Bolivariano 2025 en unión popular, militar y policial para la defensa estratégica de la nación. ¿Cuál es la importancia de esta acción? Coordinar acciones de defensa con los territorios, ampliar capacidades defensivas, contrarrestar la agresión externa o defender la paz y la democracia. Ahí están las opciones. Si aún no ha participado, puede hacerlo. Más adelante revisamos y asociamos todas las respuestas. De inmediato vamos con el análisis de este tema. Conmigo en estudio Luis Delgado Arria, analista geopolítico, epistemólogo y filósofo de la liberación, vicerrector de la investigación de la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Luis, qué gusto volver a estar acá contigo. Gracias, para poder Luis, entender un poco el escenario de lo que representa este ejercicio Escudo Bolivariano 2025 y sobre todo la importancia en el contexto nacional. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la oportunidad. Fíjate, siempre es complejo hablar sobre el tema de la violencia, el tema del terrorismo, pero sin abordar esos temas, una comunidad no puede prosperar, no puede realizar su vida. Y entonces, a mí como epistemólogo me gusta ir a las fuentes de esta operación. Toda esta situación que vivimos en Venezuela y en general en el mundo sur tiene su origen en la lógica inscrita por el capital, que de alguna manera el capital divide el mundo en dos zonas. La zona del ser, que es todo Occidente, y la zona del no ser, que somos los países del sur del mundo, África, América Latina, Asia, ¿no? Entonces, en la zona del ser, todos los ciudadanos supuestamente tienen derechos a ser seres humanos. En la zona del no ser, el único derecho que tenemos es el derecho al caos infinito, a la desrealización. Entonces, obviamente, los pueblos del sur estamos insurreccionados contra esa idea que nos viene desde el inicio del capitalismo, que después continúa que de alguna manera se continúa con el régimen colonial, ¿verdad? Sí. El neocolonial, y que hoy nos trae a este momento histórico donde, ¿qué es un escudo bolivariano? Hay una frase de Bolívar que es realmente, creo que es la frase más poderosa que yo he escuchado de Bolívar. Decía Bolívar, la guerra es la suma de todos los males, pero el coloniaje es la suma de todas las guerras. ¿Qué quiere decir con eso? Que todo Estado, todo pueblo tiene derecho a preservar su paz, a preservar su prosperidad, a preservar su vida en común, a construir su proyecto histórico. Y como diría el padre Bolívar, somos una nueva especie humana de la cual todo el mundo tiene todo que esperar, porque ya la vieja Europa no tiene más nada que decir en términos de realización humana, porque de alguna manera han matado su posibilidad civilizatoria de construir una sociedad armoniosa. Entonces, muy importante que nosotros entendamos que estas medidas son medidas para la construcción de la gran comunidad venezolana y para retomar la prosperidad y construir el país potencia que nos dejó como legado Chávez. Sí, y el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, resaltaba justamente la importancia de algo que también quería destacar contigo, esa unión cívico-militar para contrarrestar de alguna manera planes desestabilizadores
de la ultraderecha. Esto decía. Los amargados en la calle, los enemigos de la patria, ven a la Fuerza Armada Unida. Uy, les da terror, porque ellos están contando que la Fuerza Armada les va a hacer el trabajo a ellos. Y les van a decir, ven que gobierne Sayona, ven. Ese cuento no es así. Y ahora la cosa es, mira, popular, pueblo, militar, policial, fusión, más allá de la unión, fusión. Y marchemos juntos para construir esta patria. Esta patria nos pertenece a todos, incluidos a los señores de la oposición. Ellos hablan, los opositores, ¿no? Que Diosdado, que si la Fuerza Armada. Ya no. Yo amo mi Fuerza Armada y defenderé a mis hermanos y a mis hermanas de la Fuerza Armada donde sea y cuando sea, a la hora que sea. Porque bastantes son atacados. La guerra psicológica, ellos pasan novedad porque tienen un anticuerpo extraordinario. ¿Sabe cuál es? La vacuna, la patria. Esa es la vacuna más importante que hay. La Unión Cívico-Militar Policial, Luis, ¿por qué este aspecto es tan importante? ¿Cómo explicarlo desde la coyuntura que vive Venezuela y explicarlo sobre todo a aquellas personas en otros países de Latinoamérica y el mundo? Fíjate, es importante siempre ir a nuestras raíces. ¿Qué fue Bolívar? Bolívar fue un civil que se vistió de militar, que aprendió el arte militar para defender a su pueblo. Eso es lo que está haciendo, lo que hizo Chávez, eso es lo que está haciendo nuestro presidente Nicolás Maduro, ¿verdad? Y es lo que ya, ¿qué es la Fuerza Armada bolivariana? Es el pueblo en armas. ¿Y qué es el civil? Es el pueblo sin armas hasta que se metan con sus intereses históricos de su vida, donde el pueblo está llamado a tomar las armas para defender su vida en común, sus decisiones. Entonces, en definitiva, somos el mismo pueblo con el mismo proyecto y con dos tipos de uniformes diferentes, el uniforme de civil, el uniforme militar, pero en definitiva somos hermanados en, fíjate qué interesante, Bolívar, un civil que toma las armas y llama a todos los apóstoles de la independencia. Después lo tuvimos igual con Zamora y después con Chávez. Una continuidad de hombres que entendieron que la patria es sagrada. ¿Y un ¿Por qué? Porque nuestras familias son sagradas. Sí. Y un uniforme militar, pero también policial, también se une a ese término. ¿Y por qué la importancia de unirlo, Luis? Sí, fíjate, ¿qué es el policía? El policía es todavía más cercano a lo civil, porque el policía vive en las mismas comunidades muchas veces a las cuales tiene que prestar seguridad. Entonces, es definitiva, el policía es una suerte de soldado, pero más próximo a la comunidad, con mayor capacidad de interaccionar muchas veces y que por supuesto tiene como misión el estar en las funciones cotidianas porque el ejército está preservado para las situaciones fundamentalmente de rechazo de agresiones externas, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que hizo la derecha históricamente? Transformar a la policía y al ejército en guardia pretoriana de los intereses del gran capital. ¿Qué es lo que está haciendo nuestra policía y nuestro ejército bolivariano? Está preservando la seguridad, la tranquilidad y el derecho a la prosperidad que tenemos y que nos hemos ganado con cuántos años de, no son sanciones, son crucifixiones lo que se le ha brindado, lo que se le ha ensañado contra nuestro pueblo. Sí. Vamos a ver más datos de este escudo bolivariano. Estados de Venezuela se están sumando a los ejercicios de escudo bolivariano, Distrito Capital, pero sobre todo dos de suma importancia, Apure y Zulia. Son los estados que se suman a estos ejercicios 2025 en defensa de la paz y la democracia bajo la instrucción del presidente, como veíamos, Nicolás Maduro. El mandatario destacaba que se debe tener tolerancia cero a los enemigos de la patria y mantener el control de las fronteras marítimas, aéreas y terrestres. Y en ese contexto, el Ejecutivo Nacional destaca que se estarán realizando patrullajes en el Puente Internacional José Antonio Páez y patrullajes en el río Arauca, al igual que operaciones en plantas de producción de alimentos, estaciones eléctricas, para establecer control, también instalar zonas de seguridad en todos estos sitios de importancia estratégica. Y hay que acotar que el jefe de Estado venezolano activó la tercera T de las 7 grandes transformaciones de su plan de gobierno 2025-2031 para reforzar justamente la defensa, la unidad e integridad del territorio venezolano. Luis, en un momento de una coyuntura de desestabilización política, de desestabilización económica, recordemos un país con sanciones, más de 1000 sanciones se están contabilizando contra el pueblo venezolano, y la estrategia precisamente de este escudo bolivariano en la frontera común con Colombia, donde en los últimos meses se ha venido, por supuesto, desatando una gran oleada de desestabilización hacia el pueblo venezolano. ¿Cómo estás viendo la importancia de
de ese término allí. Bueno, fíjate, ¿qué son las fronteras? Las fronteras son el espacio territorial, pero también cultural y también civil, en el cual dos pueblos están llamados a hermanarse. Cuando se producen este tipo de siembra de terroristas en la frontera, hay un proyecto que va en contra del proyecto histórico de dos pueblos, el pueblo de Venezuela y el pueblo de Colombia. O sea, eso tiene que tener el repudio completo de todos los intelectuales, todos los políticos y toda la ciudadanía de ambos países, porque están conspirando contra el proyecto de realización de dos pueblos que son, no solamente que tienen la historia de Bolívar, sino que durante toda la historia ha sido la economía más activa de toda América Latina. Es decir, somos economías completamente complementarias. Ellos dependen de nosotros, de todo de buena parte de nuestros minerales estratégicos y nos compran esos materiales estratégicos, pero nosotros les compramos a ellos fundamentalmente servicios y bienes de consumo, es decir, la agricultura del pequeño agricultor de Colombia termina realizando su cosecha aquí en Venezuela. Los pequeños industriales del algodón que hacen la ropa, también aquí. Entonces, la proporción de dinero que marcha de la economía venezolana a la colombiana es la que activa casi todos los estados limítrofes. Dependen más de Caracas que de Bogotá. Claro. Entonces es estratégico para la realización de toda esa, y por algo la mayoría de las familias, uno va a la frontera, consigue que hay hermanos de un lado y del otro. A veces la mamá es de Colombia, el papá es de Venezuela, los hijos son binacionales, biculturales. Entonces las medidas de terrorismo van contra un proyecto que incluso es previo a la independencia nuestra. Es el proyecto, somos todos hijos de la gran madre caribe de la cual provenimos. Y por supuesto, un proyecto humanitario, porque la violencia no ve precisamente o no determina quién es la madre, quién es el hijo venezolano o colombiano. Vemos, por supuesto, la violencia en el Catatumbo, que ahora está teniendo precisamente ese trato humanitario desde acá, desde Venezuela, que efectivamente hay que destacar dentro de todo este contexto, Luis, porque se da inicio a este ejercicio en Venezuela, pero también en Cuba, en el marco de la preparación del país para la defensa. También inició allí ejercicio estratégico Bastión 2024 con el objetivo de fortalecer la invulnerabilidad militar de la isla caribeña. Va dirigido a entrenar los órganos de dirección y de mando de diferentes estructuras encargadas de la defensa nacional y territorial, una práctica prevista para noviembre del año pasado. Sin embargo, tuvo que ser pospuesto por los diversos eventos climáticos que, como sabemos, afectaron en esta nación. Paralelismo, Luis, entre estos dos escenarios y la importancia de una Latinoamérica que, si bien es una zona de paz, pues está preparada también para poder contrarrestar ese tipo de desestabilización que no solamente va desde las armas, sino también desde lo intelectual, desde lo cultural y, por supuesto, desde lo político. Fíjate, yo tuve la oportunidad de estar en un evento donde Díaz-Canel decía algo, decía, estamos viviendo un nuevo periodo especial, pero un periodo especial agravado porque hoy día existe, y sacó el celular, existe esta tecnología. Y esta tecnología está logrando convencer a grandes, sobre todo a nuestros jóvenes, convencerlos del sueño americano, convencernos de que la pesadilla americana es un sueño americano. Vendiéndole esos espejitos nuevos que ahorita el celular es los espejitos que nos vendieron a nosotros Colón y Cortés y todo esto y Pizarro. Entonces, obviamente el pueblo de Venezuela y de Cuba se han hermanado en la resistencia contra un imperialismo que ha tomado la decisión de que no puede haber historia que no sea la de transformarnos en sus eternos peones de sus intereses, en siervos eternos. Había una frase aquí de este prócer de la independencia de Cuba, que en nuestra América dice, cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea y con tal de que él quede de alcalde o le notifiquen al rival que le quitó la novia o le crezcan en la alcancía los ahorros, ya da por bueno el orden universal sin saber de los gigantes que llevan 7 leguas en las botas y le pueden poner la bota encima, ni de la pelea de los cometas en el cielo que van por el aire dormido
y engullendo mundos. Esto es lo que hace el capitalismo, engullir nuestros mundos, ¿verdad? Pero creen los aldeanos, nosotros, y que llama en este brillante ensayo Martí, a que nosotros no podemos seguir siendo parroquiales, aldeanos. Nosotros, los venezolanos, los latinoamericanos, tenemos todo el derecho de crear el nuevo concepto del vivir viviendo de que hablaba Chávez, de vivir en prosperidad, de vivir en plenitud, de vivir en poesía. Eso es lo que nos llamaba nuestro padre Chávez a vivir, a reinventar un mundo de vida en poesía y exportar al mundo una nueva forma de vivir la especie humana que nos llamaba también el padre Bolívar. Qué calidad de exportación, por supuesto. Vamos a una breve pausa en nuestro programa, pero les recuerdo, aún tiene tiempo de participar en esta encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales. Después, al final de esta emisión, analizaremos los resultados, pero por el momento aquí tiene nuestro código QR para que usted pueda participar. Así con esto vamos a la pausa, ya regresamos en El Mundo desde el Sur. Aló, hijo, ¿te dieron el trabajo? No, mamá, me no gané, mamá. La vida te llama. Movistar. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, hablando de Venezuela el día de hoy y por supuesto de este ejercicio que se está realizando en Unión Cívico-Militar y Policial Escudo Bolivariano 2025. Bueno, este miércoles el presidente Nicolás Maduro reiteraba su compromiso de hacer frente a los grupos criminales del país. Esto decía. 92% de esos grupos criminales han sido disminuidos, neutralizados y desmembrados del territorio nacional. Los que quedan, vamos por ello, con resolución, con decisión. Al pueblo de Venezuela se le respeta su derecho al trabajo, al estudio, a la convivencia, a la armonía, a la paz. Y no es teoría, no es promesa, no es falsa oferta, es realidad. Lo hemos hecho, lo podemos hacer y lo seguiremos haciendo. No es falsa oferta, decía el presidente Nicolás Maduro, Luis, a propósito de este compromiso que ha tenido, por supuesto, el respaldo del pueblo venezolano. ¿Qué decir precisamente de ese compromiso que está establecido en las 7 transformaciones? Es el tercer motor sobre la paz y la seguridad en el pueblo venezolano para los próximos años, en ese plan de la patria. Mira, el tema del terrorismo en Venezuela tiene una razón de ser de orden geopolítico. Yo recuerdo que en el último gobierno de Bush decía, antes de entregar el mando, pocos meses de entregarlo, decía, el pueblo de Venezuela debe saber que la legitimidad de su gobierno no depende solo de las elecciones, sino de lo que nosotros opinemos en el ámbito occidental, la comunidad occidental. Es decir, que estaba creando una nueva doctrina donde la legitimidad de un gobierno no dependía solamente de todo el pueblo, sino que dependía de su decisión, de sus intereses. Claro. Entonces, ¿en qué están respondiendo todos estos grupos, digamos, terroristas que están accionando no solamente contra el gobierno, no contra un pueblo, ¿verdad? Sí. Están de alguna manera respondiendo a los intereses imperiales. Es decir, no son delincuencia común, pasan a ser instrumentalizados por los imperialismos, ¿verdad?, para actuar en favor de sus intereses. ¿Qué es lo que dice aquí en este libro Noam Chomsky, ¿verdad? Noam Bush Chomsky, y los por años supuesto. del miedo. Habla sobre cómo se produce esa operación. Pero aquí hay un libro que,
bueno, disculpa que quiera leerte, pero Claro, creo que vale la pena leer. Este libro de Darío Azzolini, ¿verdad? Lo recomiendo especialmente. El negocio de la guerra, nuevos mercenarios y terrorismos de Estado. ¿Qué dice en el prólogo? Oiga, esto vale la pena citarlo in extenso. Dice, las formas de conducción de las guerras están cambiando. Al lado de los ejércitos estatales surgen cada vez más compañías militares privadas, CMP, compañías de seguridad privada, CSP, paramilitares, señores de la guerra, ejércitos privados y mercenarios como nuevos actores de guerra. Actualmente las guerras se llevan a cabo con menor frecuencia entre estados nacionales y con mayor frecuencia en el interior de estos, entre tropas regulares e irregulares y en todos los casos contra la población civil. Esto es lo que están haciendo con estos grupos que eran delincuencia común y los transforman en una suerte de mercenario en favor de sus intereses. Y justamente uno de los más perseguidos en los últimos años, o los últimos meses, ha sido precisamente ultimado el día de hoy. El ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, confirmó este miércoles que fue abatido durante un operativo de seguridad el criminal Wilexis Acevedo, acusado de diversos delitos como asesinato, robo y extorsión. Esto decía el ministro. Una operación a las 7:30 de la mañana, una operación en el sector, en la carretera Petare-Santa Lucía, fila de Mariche, sector Las Lagunitas, carretera de Filas de Sauce, en un enfrentamiento armado, un enfrentamiento haciéndole armas a una comisión de inteligencia de nuestras fuerzas policiales. Ha caído abatido el delincuente Wilexis Alexander Acevedo Monasterio, una de las personas que más daño le ha hecho a la comunidad de Petare. Son incontables los asesinatos, son incontables las extorsiones que este caballero desde el terror ejecutaba contra los pobladores del municipio Sucre, pero también contra los pobladores de toda Caracas. Y hay un detalle también, Luis, bastante importante que decía el alto funcionario. Aseguraba que el antisocial estaba relacionado con políticos de la extrema derecha al recordar las guarimbas de 2017. Esto decía. Y es importante recordar los vínculos directos de estas personas con la extrema derecha. Recordemos Venezuela. ¿Dónde comenzaron y cómo comenzaron las guarimbas en el 2017? ¿Dónde? Para que recordemos. Generó hechos de violencia en Petare, disparos, persecuciones, heridos, y esa fue la orden para los grupos generadores de violencia. Cae abatido Wilexis Acevedo, y preguntarte, Luis, precisamente la importancia de este suceso el día de hoy. Bueno, fíjate, lo que subyace a esa acción es creer, el imperialismo cree que a balazos se puede matar el proyecto histórico de un pueblo. Y por eso contratan a estos mercenarios, ¿verdad? Pero como diría Alejandro Jodorowsky, a balazos nunca se ha logrado matar una idea. Mucho menos un proyecto civilizatorio, que es el que nosotros tenemos aquí. Mucho menos los sueños de Bolívar, los sueños de Guaycaipuro, los sueños de todos nuestros mártires. Entonces, realmente hay una cosa que es que en el ámbito político, el extremismo político, cuando llega a estos planos del terrorismo, ya no es extremismo político, es terrorismo con todas sus letras. Y el terrorismo es una forma que no es política, es la negación de la política, es la negación de la comunidad, es la negación de la posibilidad de un país, es la operación previa a transformar un país en un Estado fallido, en una sociedad fallida, en un proyecto histórico fallido. Eso es lo que hicieron en Irak. Hoy día en Irak están vendiendo, oye, es vergonzoso, niños y niñas en jaulas, vendiéndolo, como en tiempos de la conquista. Eso es a lo que quieren reducir a Venezuela. Entonces todas las comunidades de todo nuestro país deben saber que ya la delincuencia común está siendo tocada por esta lógica, y que esa lógica lo que va a generar no solamente es una situación de inestabilidad y de pobreza en el día de hoy, sino que eso puede transformarse en una tragedia para las futuras generaciones. Sí, y hablar precisamente de contrarrestar la agresión externa, Luis, porque efectivamente el continente en un momento en disputa, como se está viendo,
ha tenido, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que ha sido punta de lanza precisamente de un cambio de época y de un cambio digamos, de política que vaya orientada a las causas sociales, como lo hemos visto, pues tiene también que blindarse de alguna manera, como lo dice este propio escudo bolivariano. Desde el punto de vista, lo hemos visto en las últimas semanas y en los últimos meses, se aprueba en la Asamblea Nacional esta ley Libertador Simón Bolívar. Posteriormente, recientemente, también lo decíamos acá en el programa, se ha decretado a través de la Asamblea Nacional como enemigos públicos a 2 personajes expresidentes de Colombia, precisamente por esos planes desestabilizadores. Es decir, que hay todo un blindaje, no solamente desde lo cívico, desde lo militar, sino también incluso en las leyes. ¿Cómo estás viendo también ese avance como un país como Venezuela? Fíjate lo que pasó en Colombia. Colombia es el espejo donde nosotros podemos vernos. El asesinato de Gaitán, un magnicidio, todavía no llegaba y había llegado a ser presidente, pero era inminente que lo fuera a hacer. Totalmente. Un asesinato de un candidato que estaba ya cantado que iba a ser presidente genera una violencia y un estado de sitio y un país fallido, un Estado fallido y una sociedad fallida. Por eso es que estamos viendo hoy, fíjate, el espectáculo bochornoso que después de que los políticos supuestamente de más alta política dejan de reconocer la decisión, no que Maduro es presidente, la decisión de todo un pueblo en elegir a su primer mandatario. Ese es el irrespeto de un Estado contra todo un pueblo, hermano, que ha sido además, oye, pues que nosotros salimos de Venezuela a libertar a Colombia, y a libertar a Bolivia, y a libertar a Perú, y a libertar el estado de la Florida, y lo que hoy es día de Panamá. ¿Cómo nuestro pueblo tiene que soportar ser vejado por un país que es hijo de Bolívar, y hijo de nuestros bisabuelos que fueron, y nuestras bisabuelas que fueron a Colombia a dar su sangre? Entonces, ¿cómo se le está vendiendo que ahora ellos tienen el derecho a decirnos a nosotros qué es lo que nosotros tenemos que decir? Y, por supuesto, hoy día tenemos que reflejarnos, si nosotros no tomamos decisiones concretas respecto de estas acciones terroristas, desestabilizadoras, golpistas, magnicidas, podemos caer en la situación de Colombia, que después de dejar de reconocer, ahorita está pidiendo Cacao que nosotros le demos el visto bueno para dejar entrar cientos y hasta miles de colombianos que están siendo perseguidos. Que el Estado colombiano se encargue de atender. Recientemente decían que nosotros nos encargáramos de atender nuestros conflictos internos. Y los de los conflicto armado interno tiene durante casi 70 años Colombia, por no tomar las medidas de un estadista como la que está tomando nuestro presidente Nicolás Maduro. Luis, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Gracias ustedes, por poder entender todo este escenario. Vamos de inmediato, antes de terminar con nuestro programa, revisando los resultados de la encuesta que hemos preparado para ustedes. Ahí la tenemos en pantalla. Venezuela realiza ejercicios militares, escudo bolivariano 2025, en unión popular, militar y policial, en defensa de la defensa estratégica de la nación. ¿Cuál es la importancia de esta acción? Ahí está, 51% coordinar acciones de defensa con los territorios, 10% de la audiencia dice ampliar capacidades defensivas, 12% contrarrestar la agresión externa y un 27%, segundo lugar, defender la paz y la democracia en este país latinoamericano. Agradecemos a todos ustedes por las respuestas y nosotros así finalizamos recordándole www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo y también a través de la mensajería de Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día. Soy Luis Francisco Blandón, siga con nosotros.